Hay palabras que se dicen sin alma, palabras lanzadas al viento como quien lanza piedras a un río, esperando que alguna toque el fondo. Pero también existen otras, aquellas que no necesitan ser gritadas, ni siquiera habladas. Palabras que se susurran desde adentro, en el silencio de la mente, en el latido del pecho. Palabras que no hacen ruido, pero que resuenan. Que no impresionan, pero transforman. Porque hay un tipo de lenguaje que no se oye con los oídos, sino con todo el cuerpo. Y cuando este lenguaje despierta, no solo cambia lo que pensamos, cambia lo que somos. Tal vez tú también lo has sentido, que por más libros que has leído, por más cursos, retiros o prácticas que has intentado, algo dentro de ti sigue inquieto, como si tu alma estuviera buscando algo que no se dice en voz alta, algo que solo se siente, algo que espera, paciente en el silencio. Y tal vez justo ahí, en el intervalo entre el pensamiento y la palabra, comience la transformación. Según el Dr. James Doty, las palabras no son simples sonidos, no son frases bonitas que repetimos para sentirnos mejor, son códigos. Activadores neuronales que, cuando se repiten con intención, despiertan rutas neuronales específicas, cambian conexiones, despiertan memorias, moldean nuestra percepción y con ella la forma en que experimentamos el mundo. Pero Doty no se queda ahí, va más allá. Afirma que no es la palabra en sí la que tiene poder, sino la coherencia emocional con la que se pronuncia. No es el verbo, es el corazón detrás del verbo. Porque cuando hay intención verdadera, el cerebro escucha, el alma responde. Piénsalo así, no desde la mente, sino desde la sensación. Una palabra que te ha acompañado por años, como paz o abundancia, ¿cuántas veces la has dicho sin sentirla? ¿Cuántas veces la has repetido sin cuerpo, sin emoción, como un hábito vacío? La neurociencia muestra que esta desconexión activa el sistema nervioso simpático, el que nos prepara para luchar o huir. Y entonces, en vez de crear, sobrevivimos. En vez de manifestar, resistimos. Porque la palabra sin emoción no construye. La palabra vacía no transforma. Solo repite el mismo eco de siempre. Joe Dispenza ofrece una clave sutil pero poderosa: el silencio. Ese espacio que muchos temen, pero que, según él, es fértil. Un campo donde todo es posible. El silencio no es vacío, es presencia. Es el terreno donde las palabras correctas pueden germinar. En el ruido del mundo hablamos demasiado y sentimos poco. Pero en el silencio, una sola palabra puede convertirse en un puente entre el deseo y la realidad. Es ahí, en la quietud, donde el campo cuántico se abre, donde la intención se alinea con la frecuencia, donde la creación comienza. Y por eso este video no es solo sobre palabras, es sobre lo que existe detrás de ellas. Es sobre la intención con la que las eliges, la coherencia con la que las sostienes, el silencio con el que las escuchas. Porque las palabras correctas, dichas desde el lugar correcto, en el momento justo, lo cambian todo. Pero aquí va una verdad que tal vez nunca habías oído así. No necesitas muchas palabras, 5 pueden bastar. 5 palabras selladas con verdad, emoción y presencia. 5 semillas lanzadas al campo de la conciencia con delicadeza, pero con firmeza. 5 verbos vivos que, cuando se repiten con alma, echan raíces en tu realidad. Vamos a explorar juntas esas palabras, no como quien busca una fórmula mágica, sino como quien se reencuentra con su propia esencia. Porque, tal vez, todo lo que tu alma está esperando escuchar ya está dentro de ti. Solo hace falta el silencio suficiente para oírlo. Respira profundo, siente lo que aún pulsa en tu pecho y permítete entrar en este camino donde la ciencia y el alma se encuentran, donde el verbo crea, donde el silencio revela, donde la realidad comienza, palabra por palabra, dentro de ti.
Hay algo profundamente frustrante en repetir una palabra una y otra vez y no sentir nada, como si el sonido se escapara de los labios pero no tocara el alma, como si esa palabra, que alguna vez tuvo significado, se hubiese desgastado de tanto usarla sin presencia. Abundancia, amor, sanación, palabras luminosas, sí, pero cuando se dicen sin raíz, se convierten en humo, en ruido, en espejos rotos que no reflejan nada. Muchos viven en esta trampa sin saberlo. Nombran la realidad que desean como si bastara con mencionarla, como si el universo respondiera a frases automáticas lanzadas al viento, sin cuerpo, sin emoción, sin coherencia. Dicen confío mientras por dentro tiemblan de miedo. Dicen soy merecedor con la boca, pero con el pecho encogido por la duda. Y no es culpa suya, es lo que aprendimos, a repetir, a decretar, a afirmar sin habitar. Pero hay algo que la neurociencia ha empezado a revelar. El cuerpo no responde a lo que decimos, responde a lo que sentimos. Cuando una palabra está desconectada de la emoción, el cerebro no la integra. Es como un código mal escrito, no se ejecuta. El sistema nervioso capta la incoherencia y en lugar de abrirse, se defiende. Activa el modo de alerta. El corazón se acelera, la mente se dispersa. El cuerpo entero se prepara para una amenaza que no viene de fuera, sino de dentro, la amenaza de vivir divididos. El doctor James Doty lo explica con una claridad casi dolorosa. Cuando lo que decimos no coincide con lo que sentimos, el cerebro interpreta esa desconexión como un conflicto interno. Y el conflicto activa el estrés, y el estrés nos aleja de la creación consciente, porque nadie puede manifestar desde el miedo, nadie puede atraer desde la urgencia, nadie puede sostener una visión luminosa si está atrapado en la sombra de la incoherencia. Entonces, ¿cuándo se convierte una palabra en una trampa? Cuando se vuelve automática, cuando se usa como escudo, cuando deja de ser una expresión del alma y se convierte en una fórmula vacía, como quien dice te amo por costumbre, como quien repite gracias sin sentir gratitud, como quien escribe soy luz en sus redes, pero no logra encender ni su propio corazón. Esta trampa no solo bloquea la manifestación, también agota, porque sostener una palabra sin sentirla es como cargar un cuerpo sin vida. Pesa, cansa, drena. Y lo peor es que alimenta una narrativa interna muy dolorosa. Algo en mí no funciona. ¿Por qué no puedo sentir lo que digo? ¿Por qué conmigo no sirve? Y esa culpa silenciosa se convierte en una herida más. Una que no se ve, pero que sangra cada vez que intentamos crear desde un lugar roto. Tal vez tú también te has encontrado ahí, diciendo palabras hermosas que ya no significan nada, sintiendo que hay una brecha entre tu mente y tu corazón, queriendo creer, pero no pudiendo. Y si es así, no estás solo. Esa trampa es más común de lo que parece, porque vivimos en un mundo que nos enseñó a nombrar rápido, a reaccionar, a etiquetar emociones sin permitirnos sentirlas de verdad. Pero no se trata de dejar de hablar, ni de evitar las palabras. Se trata de recordar su origen, de devolverles el peso sagrado que alguna vez tuvieron, de volver a sentir antes de decir, de hacer silencio antes de afirmar, de habitar el cuerpo antes de proclamar un deseo. Porque una palabra dicha desde el vacío no construye, pero una palabra dicha desde el centro puede mover montañas. Cuando el lenguaje se reconecta con la emoción, todo cambia. El sistema nervioso se relaja, el corazón encuentra su ritmo, la mente deja de resistir, y el cuerpo entero se convierte en instrumento de manifestación. No porque la palabra tenga magia, sino porque ahora está viva, porque ahora tiene raíz, porque ahora lleva tu verdad. Y esa es la clave, la verdad. No la verdad absoluta, no la verdad teórica, tu verdad sentida. Esa que a veces tiembla, esa que no siempre es bonita, esa que a veces dice tengo miedo,
antes de poder decir confío. Porque solo cuando puedes nombrar lo que realmente sientes, puedes empezar a transformar lo que vives. Quizás no se trate de buscar nuevas palabras, sino de sanar la relación con las que ya usas, de limpiar sus heridas, de devolverles su propósito, de hacer las paces con ellas y contigo. Porque cuando el verbo se alinea con la emoción, nace la coherencia, y donde hay coherencia, hay creación. A veces no necesitamos grandes respuestas, sino pequeñas palabras que nos devuelvan al centro. Palabras como estoy aquí, todo pasa, soy suficiente. Frases que parecen simples, pero que pueden reescribir una vida entera cuando se la siente desde el fondo del pecho. Porque el lenguaje no solo describe lo que vivimos, el lenguaje moldea lo que somos capaces de vivir. Cada palabra que elegimos es como un cincel sobre la arcilla de nuestra mente. Y cuando repetimos ciertas palabras con intención, algo en nosotros empieza a reconfigurarse. La ciencia lo ha demostrado, el cerebro es plástico. Eso significa que cambia, que no es una estructura fija condenada a repetir los mismos patrones por siempre. Cada pensamiento, cada emoción, cada palabra deja una huella. Y cuando esas huellas se repiten, se convierten en caminos, caminos que el cerebro empieza a recorrer por costumbre. Por eso, si durante años nos hemos dicho internamente, no puedo, esto es difícil, yo no valgo, no es extraño que nuestras decisiones, emociones y relaciones giren en torno a esa narrativa. No porque sea verdad, sino porque es el camino más transitado en nuestro sistema nervioso. El Dr. James Doty señala que una de las formas más efectivas de transformar estos circuitos es a través de la repetición consciente de palabras con carga emocional positiva. No se trata de repetir por repetir, se trata de sentir, de invocar no solo una palabra, sino la energía que esa palabra contiene. Porque el cerebro, como el corazón, no responde al ruido, sino a la vibración interna. Cuando una palabra se acompaña de emoción genuina, se activa la amígdala, se despierta el sistema límbico y el mensaje se graba en profundidad. Es ahí donde comienza la reprogramación. Joe Dispenza ha explorado extensamente este fenómeno. Él propone prácticas donde, en estados de meditación profunda, la mente se vuelve más receptiva. Es en ese espacio, cuando las ondas cerebrales bajan, cuando el cuerpo está en calma, que una palabra puede penetrar como semilla fértil, no como afirmación vacía, sino como reconfiguración real. Allí, una frase como «soy libre» no es solo un deseo, es una instrucción, una señal que el cerebro toma como nueva dirección. Y lo más bello es que no se trata de hacer grandes discursos internos. A veces, una sola palabra, dicha con verdad, tiene más poder que 1000 frases recitadas sin alma. Imagina, por ejemplo, lo que ocurre cuando alguien que ha vivido toda su vida sintiéndose invisible, comienza cada mañana a decirse con ternura, «Te veo», no como consuelo, sino como acto de presencia. Esa palabra, repetida día tras día, comienza a abrir espacio, a suavizar viejas heridas, a recordar lo que alguna vez fue olvidado. Los estudios más recientes en neurociencia afectiva han demostrado que el uso del lenguaje positivo puede cambiar la percepción que una persona tiene de sí misma y de su entorno. Las afirmaciones cargadas de intención generan una mayor actividad en la corteza prefrontal izquierda, área asociada a la motivación, la esperanza y el enfoque. Además, se ha observado que estas prácticas reducen los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y aumentan la producción de dopamina, vinculada al placer y la conexión. Pero esto no es magia, es constancia, es cuidado, es un acto de amor diario con uno mismo. Porque reconfigurar el lenguaje interno no es fácil cuando llevamos años hablándonos con dureza. A veces, la primera vez que decimos «me perdono», la voz tiembla, el cuerpo se resiste, la mente duda. Y está bien, es parte del proceso. Las palabras no transforman de inmediato, lo hacen poco a poco, como el agua que erosiona la piedra, como la luz que entra por una rendija hasta iluminar todo el cuarto.
Quizás por eso muchas personas que han pasado por duelos profundos, por crisis existenciales, por pérdidas que parecen insuperables, cuentan que fueron pequeñas frases las que comenzaron a abrirles una nueva puerta. No promesas externas, no grandes teorías, sino palabras pequeñas, íntimas, que resonaban como un eco de su alma. Palabras que no buscaban convencer, sino sostener, que no gritaban, susurraban, y ese susurro bastó para empezar a sanar. Cuando hablamos de palabras que reconfiguran, hablamos también de responsabilidad, porque cada palabra que elegimos tiene un efecto, y no solo en nosotros, también en los demás. Lo que decimos deja huellas en quienes nos rodean, puede sanar o puede herir, puede abrir o puede cerrar. Y por eso, cultivar un lenguaje intencionado no es solo una práctica personal, es también un acto de coherencia con el mundo. Al final, lo que decimos y cómo lo decimos se convierte en nuestra huella vibracional, y esa huella atrae, crea, sostiene. Por eso, si hoy estás en un momento de búsqueda, si sientes que algo en ti necesita una nueva dirección, tal vez no necesites cambiar de vida. Tal vez solo necesites cambiar de palabra, elegir con conciencia, repetir con presencia, sentir con profundidad. Porque cada palabra, cuando se dice desde el alma, se convierte en camino, y cada camino, cuando se recorre con amor, se transforma en destino. El silencio. Ese espacio que tantos temen y tan pocos habitan. Ese instante entre un pensamiento y otro donde no hay ruido, no hay palabra, no hay consuelo inmediato, solo presencia, solo vacío fértil. Para algunos, el silencio es un abismo, para otros, una puerta. Y quizá tú también hayas sentido ambas cosas, el miedo de quedarte a solas contigo mismo y al mismo tiempo la intuición de que en ese silencio hay algo sagrado esperándote. Algo que no se puede nombrar, pero que te nombra desde dentro. Joe Dispenza habla del silencio como un campo cuántico de posibilidades, no un vacío muerto, sino una matriz viva, un espacio donde todo lo que no existe todavía ya está latente. Allí las palabras no desaparecen, se transforman, se vuelven vibración pura, intención cruda. En el ruido del mundo, las palabras compiten por atención, pero en el silencio, cada palabra se convierte en un acto sagrado, porque no necesita ser explicada, solo sentida. El silencio no es lo opuesto al lenguaje, es su origen. Antes de que el ser humano aprendiera a hablar, ya sentía, ya vibraba, ya soñaba. El primer lenguaje no fue una palabra, fue un suspiro, un latido, una lágrima, una pausa. Y tal vez por eso las palabras que más nos transforman no son siempre las que decimos, sino las que emergen desde ese lugar donde no hay nada más que verdad. El silencio no pide respuestas, pide presencia, pide disponibilidad interna, y es ahí donde la creación empieza. El Dr. James Doty insiste en la importancia de la coherencia para que una palabra tenga poder, pero esa coherencia no se consigue hablando más, se consigue escuchando más, escuchando el cuerpo, la respiración, el pulso de la emoción, porque a veces hablamos para no sentir, a veces usamos palabras como muros, como mecanismos para evitar el vértigo de estar plenamente aquí. En cambio, cuando callamos con conciencia, algo en nosotros se ordena. La mente se aquieta, el sistema nervioso baja su guardia, y en ese terreno suave, la palabra adecuada puede florecer. Hay prácticas contemplativas ancestrales que comprenden esto profundamente. No se trata de eliminar el lenguaje, sino de honrar su lugar. En muchas tradiciones, la palabra se reserva para el momento justo. Se pronuncia como un acto ritual, no se malgasta, no se automatiza, porque saben que cada sonido lleva una frecuencia y que esa frecuencia tiene el poder de abrir o de cerrar, de sanar o de confundir.
En los espacios de silencio profundo, como la meditación, ocurre algo fascinante. El cerebro cambia de estado. Las ondas cerebrales descienden, la actividad del lóbulo frontal, asociado al juicio, se reduce, y se activa un estado de coherencia entre el corazón y el cerebro. En ese estado, lo que pensamos y lo que sentimos se alinean, y en esa alineación, una sola palabra puede actuar como una llave, no porque sea especial, sino porque fue dicha en el momento exacto, con la energía exacta, en el silencio exacto. Tal vez por eso, algunas de las experiencias más transformadoras de nuestras vidas no fueron acompañadas de muchas palabras. Un abrazo en el momento justo, una mirada que nos sostuvo cuando todo parecía derrumbarse, un susurro apenas audible, o el más profundo de los silencios, ese que llega después del llanto, cuando ya no hay nada más que rendirse. Ahí, en ese instante sin palabras, algo se acomoda, algo cambia, algo nace. Vivimos en una cultura que sobrevalora la expresión constante. Se nos enseña a hablar, a explicar, a justificar todo lo que sentimos. Pero poco se nos enseña a callar con sentido, a descansar en el silencio, a dejar que la palabra surja no desde el impulso, sino desde la escucha. Porque cuando el verbo nace del silencio, tiene una fuerza distinta. Ya no es reacción, es creación. Es como el músico que no teme las pausas, que sabe que un buen silencio entre nota y nota puede emocionar más que cualquier virtuosismo. O como el pintor que deja espacios en blanco en su lienzo, permitiendo que el ojo del espectador complete el sentido. Así también la palabra, cuando se enraiza en el silencio, permite que la conciencia haga su parte, que la vibración actúe donde la mente no alcanza. En la práctica espiritual hay un reconocimiento profundo de esta paradoja. Cuanto más te sumerges en el silencio, más potente se vuelve tu voz interior. Esa voz que no necesita gritar, que no impone, que simplemente sabe, que dice sí cuando algo resuena y no cuando algo duele, y que, con el tiempo, aprende a nombrar solo lo esencial. Y tal vez eso sea lo que más necesitamos en estos tiempos. Menos palabras, más presencia. Menos explicación, más conexión. Menos ruido, más verdad. No para aislarnos, sino para escuchar con más claridad. Porque en ese silencio activo, como lo llama Doti, la intención se vuelve brújula y la palabra se vuelve milagro. Cuando menos hablamos desde la mente, más escuchamos desde el alma, y en ese espacio sutil todo comienza a transformarse, no porque cambiamos lo que decimos, sino porque recordamos desde dónde lo decimos. Y cuando eso ocurre, la realidad empieza a responder, con delicadeza, con precisión, con sincronicidad, no para aislarnos, sino para escuchar con más claridad. Porque en ese silencio activo, como lo llama Doti, la intención se vuelve brújula y la palabra se vuelve milagro. Cuando menos hablamos desde la mente, más escuchamos desde el alma, y en ese espacio sutil todo comienza a transformarse. No porque cambiamos lo que decimos, sino porque recordamos desde dónde lo decimos. Y cuando eso ocurre, la realidad empieza a responder, con delicadeza, con precisión, con sincronicidad. No para aislarnos, sino para escuchar con más claridad. El ritual de las 5 palabras, una práctica diaria para alinear mente, emoción y realidad. Hay momentos en los que todo parece desordenado. La mente corre, el corazón pesa, el cuerpo se tensa. Y aunque afuera nada cambie, uno siente dentro la necesidad de volver, de regresar a sí mismo, de encontrar algo que sirva de ancla en medio del caos. En esos momentos, las palabras pueden convertirse en ese ancla. No cualquier palabra, no frases repetidas sin alma, sino 5 palabras elegidas con amor, sembradas con intención y cuidadas con conciencia. 5 palabras que hablen directamente a tu alma, no a tu ego.
5 palabras que no solo describan lo que deseas, sino que encarnen lo que estás dispuesto a sostener. Este ritual nace de una comprensión profunda, que la realidad no se construye con grandes decisiones, sino con pequeños actos cotidianos, con lo que eliges repetir cada día, con los pensamientos que alimentas al despertar, con las emociones que permites antes de dormir. Y si en esos momentos de vulnerabilidad, cuando la mente está más abierta, cuando el alma está más receptiva, siembras palabras vivas, tu campo interno empieza a cambiar. Y cuando ese campo cambia, lo de fuera inevitablemente se alinea. James Doty ha dicho que la intención sostenida es una de las fuerzas más potentes en la creación de realidades, pero esa intención no surge de la prisa, surge de la presencia. Por eso este ritual propone algo muy simple pero profundamente transformador. Cada mañana o cada noche, en un estado de calma, elige repetir internamente 5 palabras que encarnen la realidad que deseas crear. Palabras que no hablen solo de objetivos externos, sino de estados internos. Palabras que te recuerden quién eres más allá del miedo, del pasado, del ruido. Imagina, por ejemplo, que tus 5 palabras sean confianza, gratitud, claridad, ternura, abundancia. No porque las hayas leído en algún lado, sino porque algo en ti resuena al nombrarlas, porque representan lo que tu alma anhela experimentar. Entonces, cada día te sientas en silencio, respiras, sientes el cuerpo y comienzas a repetir una por una esas palabras. No con urgencia, no como quien exige, sino como quien honra, como quien ofrece, como quien planta. Y al nombrarlas, las visualizas, sientes cómo la confianza se instala en tu pecho, cómo la gratitud suaviza tu mirada, cómo la claridad despeja la niebla de tus pensamientos, cómo la ternura abraza tus heridas, cómo la abundancia fluye más allá del dinero, como una sensación de estar lleno, completo, suficiente. No es una visualización forzada, es una experiencia sentida, una especie de conversación íntima entre tu mente, tu corazón y tu alma. Joe Dispenza habla de estos momentos como estados ampliados de conciencia. Cuando el cerebro entra en frecuencias más lentas, como las ondas alfa o teta, se vuelve más plástico, más moldeable. Y en ese estado, las palabras que eliges tienen un impacto mayor. No porque tengan poder en sí mismas, sino porque son portadoras de tu intención más pura. Es como si, por un instante, dejaras de pedir y empezaras a ser. La repetición diaria de estas palabras comienza a crear un surco nuevo en tu mente, como un río que cambia de cauce. Y al principio puede que no sientas nada, o que te parezca mecánico, pero con el tiempo, si lo haces desde el cuerpo, algo se abre, algo se acomoda, como si las palabras comenzaran a echar raíces en tu interior. Y entonces, un día cualquiera, te descubres actuando desde esa frecuencia, tomando decisiones con más claridad, relacionándote con más ternura, agradeciendo sin buscar razones, y comprendes que la práctica ha comenzado a dar frutos. Este ritual no es una técnica más, es un acto de reconexión, un gesto íntimo de cuidado contigo mismo. No se trata de buscar resultados inmediatos, se trata de crear un espacio sagrado donde puedas volver a ti, donde la palabra no sea herramienta, sino puente, donde el deseo no sea exigencia, sino dirección, donde lo que repites no sea una ilusión, sino una verdad en proceso de encarnación. Porque cuando eliges tus 5 palabras desde el alma, te conviertes en su guardián, y ellas, a cambio, te guían, te sostienen, te recuerdan. No se trata de controlar lo que va a pasar, se trata de elegir desde dónde vivir lo que pase. Y esa elección, aunque parezca pequeña, transforma todo. En el fondo, este ritual es una forma de alinear tus 3 centros de poder: mente, corazón y cuerpo. La mente que nombra, el corazón que siente, el cuerpo que sostiene. Cuando estos 3 se unen, la palabra deja de ser un concepto y se vuelve experiencia.
deja de ser un futuro imaginado y se convierte en un presente encarnado. Y desde ahí, desde ese lugar de coherencia vibracional, la realidad empieza a responder. Quizás no lo haga de inmediato, quizás no lo haga como esperabas, pero algo se mueve, algo cambia, algo florece. Porque cuando 5 palabras se dicen con alma, el universo escucha. Y más importante aún, tú te escuchas, te vuelves testigo de tu propia intención. Y eso, por sí solo, ya es creación. Metáfora del jardín interior, cultivando palabras como semillas de realidad. Hay una verdad suave y profunda que la naturaleza nos recuerda cada día, incluso cuando no la miramos. Todo lo que se cultiva con amor y paciencia florece a su tiempo. Y lo mismo sucede dentro de nosotros. Cada palabra que pensamos, cada frase que repetimos, cada emoción que sostenemos es una semilla. Una semilla que, aún en silencio, comienza a echar raíces. Y si esas semillas están cargadas de intención, si son nutridas con presencia, si se riegan con ternura, pueden transformarse en realidad viva, en experiencia, en existencia encarnada. El jardín interior no es una metáfora poética más, es una imagen profundamente real para quien ha comenzado a observarse con honestidad. Porque así como un terreno puede llenarse de maleza cuando no se cuida, nuestra mente también puede llenarse de palabras que no elegimos conscientemente. Palabras heredadas, palabras heridas, palabras que nos dijeron o que nos dijimos cuando aún no sabíamos cómo defendernos. Y esas palabras, si no se cuestionan, si no se limpian, siguen creciendo. Y sin darnos cuenta, un día nos descubrimos viviendo dentro de un jardín lleno de espinas, preguntándonos por qué duele tanto caminar. Las palabras son semillas, y las emociones son el agua que las nutre. No basta con decir paz si la emoción que acompaña esa palabra es ansiedad. No basta con repetir merecimiento si por dentro la vergüenza grita más fuerte. Lo que realmente alimenta una palabra es la coherencia vibracional que la acompaña, es decir, el nivel de verdad con el que la pronunciamos. Y esa verdad no necesita ser perfecta, solo necesita ser sentida. James Doty señala que la plasticidad cerebral responde mejor cuando hay emoción auténtica, no necesariamente positiva, pero sí genuina. Por eso, cuando alguien dice «estoy listo para sanar», con lágrimas en los ojos, con el cuerpo temblando, con el alma abierta, esa frase tiene más fuerza que 1000 afirmaciones dichas desde la negación o el orgullo. Porque la semilla no necesita ser grande, solo necesita estar viva. Pero así como un jardín necesita cuidados diarios, el lenguaje interno también requiere atención constante. No es suficiente con sembrar una palabra una vez, hay que protegerla de los pensamientos que la contradicen. Hay que evitar las comparaciones que la secan. Hay que observar con amor las malezas que crecen a su alrededor, sin juicio, pero con firmeza. Porque cada vez que repetimos sin darnos cuenta frases como «nunca es suficiente», «esto es demasiado difícil», «no tengo lo que se necesita», estamos alimentando otra clase de plantas que, tarde o temprano, ahogan el brote de lo nuevo. Por eso, cultivar el jardín interior no es solo elegir palabras, es también elegir en qué momento del día plantarlas, cómo las decimos, desde qué lugar del cuerpo, con qué intención, con qué silencio. Porque una misma palabra puede ser semilla o puede ser sombra, dependiendo de la emoción que la sostiene. Y cuando entendemos esto, dejamos de repetir frases al azar y comenzamos a crear mantras íntimos, personalizados, conectados con nuestro proceso real. Joe Dispenza ha hablado sobre cómo el lenguaje repetido desde un estado elevado, como la gratitud, la compasión o la posibilidad, tiene un efecto más profundo en la reorganización del sistema nervioso.
Es como si el cuerpo se volviera más fértil para esa palabra, más dispuesto a integrarla, más abierto a permitir que esa intención se manifieste en forma de nueva conducta, nueva percepción, nueva sincronicidad. La clave entonces no está en decir muchas palabras, está en cuidar las pocas que realmente importan. Elegirlas como quien elige semillas sagradas, sembrarlas cada mañana como quien honra un compromiso, observarlas durante el día como quien protege lo que ama, y al final de cada jornada agradecer incluso si aún no hay frutos visibles, porque el alma sabe que todo lo que se cuida florece, tarde o temprano. Y si hay días en que solo crecen dudas, pensamientos sombríos, frases automáticas que parecen retrocesos, no es señal de fracaso, es parte del proceso. En todo jardín hay maleza, en toda tierra fértil hay ciclos. Lo importante no es nunca tener pensamientos negativos, lo importante es reconocer que tú no eres esas palabras, tú eres el jardinero. Tú eres quien elige si las alimenta o las deja secar. Este enfoque no busca perfección, busca presencia, porque un jardín perfecto es una ilusión, pero un jardín cuidado, observado, nutrido con amor, ese sí transforma, ese sí sostiene, ese sí florece. Y tal vez eso sea lo más poderoso de este camino, descubrir que las palabras no solo crean lo que está fuera, también revelan lo que está dentro. Nos muestran qué partes de nosotros necesitan más luz, más tiempo, más comprensión. Nos enseñan dónde estamos todavía condicionados y dónde ya empezamos a ser libres. El jardín interior es un espacio sagrado que crece con cada palabra viva, con cada intención sentida, con cada silencio fértil. No se trata de convertir tu mente en un lugar ideal, se trata de hacer de ella un espacio donde puedas descansar, donde cada palabra que plantes sea un acto de amor, un acto de fe, un acto de creación. Porque al final, lo que vives florece desde lo que siembras, y tú, aunque a veces lo olvides, eres tierra fértil, y estás a tiempo. El poder de la coherencia, alineando palabra, emoción y acción. Existen momentos en los que uno se cansa de intentar, de repetir palabras que no llegan al corazón, de sostener deseos que no se encarnan, de visualizar una y otra vez sin ver resultados. En esos momentos surge una pregunta silenciosa pero intensa. ¿Qué me está faltando? Y a veces la respuesta no está en hacer más, sino en ser más coherente. Coherente entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Porque sin coherencia interna, la palabra se vuelve frágil, pierde fuerza, se diluye en la contradicción. La coherencia no es perfección, no es rigidez, es resonancia. Es cuando lo que dices vibra en la misma frecuencia que lo que sientes y lo que haces. Es cuando el verbo, la emoción y la conducta caminan en la misma dirección. Cuando tu cuerpo ya no necesita defenderse de tus pensamientos. Cuando tus emociones no entran en conflicto con tus decisiones. Cuando, al decir una palabra, todo tu ser la acompaña. James Doty ha explorado esta idea desde la neurociencia, mostrando cómo la alineación entre pensamiento, emoción y comportamiento crea estados de integración cerebral. El cerebro en estos momentos deja de luchar entre sus partes. El sistema límbico, la corteza prefrontal, el tallo cerebral comienzan a operar como un solo organismo. Y desde ahí, desde esa sinergia interna, la percepción cambia. Lo que antes parecía imposible se vuelve accesible. Lo que antes parecía distante se siente cerca, porque el mundo externo empieza a reflejar esa armonía interna. Pero la coherencia no se logra con esfuerzo, se cultiva con conciencia. Y muchas veces comienza con algo incómodo, reconocer la incoherencia. Darse cuenta de que tal vez hemos estado diciendo quiero sanar mientras actuamos desde el resentimiento, que repetimos yo confío pero controlamos cada paso, que afirmamos soy merecedor pero evitamos recibir.
no como juicio, no como culpa, sino como claridad. Porque solo cuando reconoces una disonancia puedes comenzar a sanarla. Joe Dispenza sugiere que una de las formas más efectivas de desarrollar coherencia es a través de prácticas que integren cuerpo, emoción y mente. La meditación es una de ellas, pero no cualquier meditación, una que no busque evadir, sino conectar, que te invite a sentir, no a pensar más, que te devuelva al centro del pecho donde habita la verdad más serena. Desde ahí, desde ese corazón presente, puedes volver a pronunciar palabras antiguas con una energía nueva. Otra práctica poderosa es la escritura reflexiva. Escribir lo que sientes sin filtro. Poner en papel lo que no te animas a decir en voz alta. Porque cuando escribes con el corazón abierto, tus palabras te devuelven un espejo. Te muestran dónde estás siendo honesto y dónde estás siendo automático. Te recuerdan que cada frase tiene un origen emocional y que si ese origen está herido, la palabra que nace de ahí también lleva esa herida. La visualización creativa también tiene un papel fundamental, pero no como una técnica de control, sino como un acto de presencia vibracional. No se trata de imaginar un futuro idealizado, se trata de sentir cómo sería vivir hoy en la frecuencia de esa palabra que repites. ¿Qué harías si ya vivieras desde la paz? ¿Cómo caminarías si ya sintieras abundancia? ¿Qué mirarías diferente si ya te sintieras digno de amor? Es en esa coherencia emocional donde la visualización se vuelve real, donde el cuerpo comienza a actuar como si ya estuvieras allí, y entonces, sin darte cuenta, comienzas a habitar la realidad que antes solo soñabas. La coherencia es también un acto de humildad, porque implica reconocer que no todo está alineado aún, que hay partes de ti que todavía dudan, que todavía temen, que todavía se resisten, y eso está bien. La incoherencia no es un fallo, es un umbral, es un llamado a regresar, a recordar, a reordenar. Cuando logras alinear palabra, emoción y acción, algo cambia no solo dentro de ti, sino también a tu alrededor. Las decisiones fluyen, las relaciones se limpian, las oportunidades aparecen, no porque lo estés forzando, sino porque te has vuelto imán, porque has dejado de sabotearte sin saberlo, porque ya no estás diciendo sí con la boca y no con el cuerpo, porque ya no estás viviendo dividido. Y eso no significa que nunca habrá dudas, significa que las dudas ya no tendrán la última palabra, que la coherencia interna se convierte en tu nueva brújula, y que, aunque no veas resultados inmediatos, puedes sentir una certeza profunda: estás en el camino. Porque cada paso que das resuena con lo que dices, con lo que sientes, con lo que eres. Tal vez la transformación que buscas no está en una nueva técnica, ni en una nueva palabra. Tal vez está en regresar a ti, a lo que ya sabes, a lo que ya sientes, a lo que aún no te atreves a habitar. Porque cuando el verbo, el corazón y la acción se toman de la mano, la vida escucha y responde y florece. Testimonio transformador. El caso de Ana y las palabras que cambiaron su vida. Ana no buscaba milagros, buscaba aire, una pausa, un rincón donde pudiera descansar de sí misma. No lo decía en voz alta, pero lo sentía todo el tiempo, un cansancio sutil, profundo, casi invisible, que le pesaba en el pecho como si el alma se le hubiera hecho pequeña. Había probado terapias, talleres, libros, había escrito frases en espejos, había repetido afirmaciones frente al sol. Y sin embargo, algo en ella no terminaba de encajar, como si repitiera un lenguaje que no era el suyo, como si las palabras que usaba no encontraran raíces en su cuerpo. La historia de Ana no es única, es la historia de muchos. Es la historia silenciosa de aquellos que, incluso sabiendo todo lo que deberían hacer, no logran conectar con lo que verdaderamente necesitan.
porque hay una diferencia entre saber y encarnar, entre repetir y sentir, entre desear y estar listo para recibir. Ana llegó al límite un día cualquiera, sin drama, sin tragedia. Simplemente se despertó y sintió que ya no podía seguir fingiendo, que algo tenía que cambiar, no afuera, sino adentro. Y fue entonces cuando recordó algo que había escuchado en una charla de James Doty, que las palabras, cuando se dicen con emoción y coherencia, pueden activar redes neuronales que reconfiguran no solo el pensamiento, sino la percepción entera de la vida. Ese día, Ana se sentó en silencio, por primera vez en mucho tiempo, no para meditar, no para visualizar, sino para escuchar. Escuchar qué palabras habitaban su cuerpo, qué sonidos la tocaban, qué vibraciones todavía la sostenían, a pesar del dolor. Y fue ahí, en ese silencio íntimo, que surgieron 5 palabras. No eran nuevas, no eran mágicas, pero eran suyas, y eso lo cambiaba todo. Las palabras eran recibo, suavidad, valgo, aquí, gracias. No buscó entenderlas demasiado, no las analizó, solo las sintió, como quien encuentra una melodía familiar en medio del ruido, como quien reconoce una voz antigua que nunca dejó de llamarla. Desde ese día comenzó a repetirlas cada mañana, sin exigencia, sin esperar nada, solo como un acto de presencia, de respeto, de escucha. Recibo, porque por años había dado todo de sí sin permitir que la vida le devolviera nada, porque su cuerpo sabía sostener, pero no abrirse, porque había confundido fortaleza con cierre. Y al decir recibo, su sistema entero se permitía ablandarse, respirar. Suavidad, porque venía de una historia de exigencia, de metas, de estándares, de comparaciones, porque su mente era una voz que nunca descansaba, y esa palabra la invitaba a soltar, a moverse con más ligereza, a recordar que lo que es para uno no se fuerza. Valgo, porque durante años había condicionado su valor a lo que lograba, a cuánto ayudaba, a cuánto hacía, a cómo la miraban. Y al repetirlo, no intentaba convencerse, solo lo afirmaba como quien riega una tierra seca, con esperanza, con constancia. Aquí, porque su mente solía irse al pasado, a lo que no fue, a lo que dolió, o al futuro, a lo que faltaba, a lo que podía salir mal. Y esa palabra la devolvía al instante, al cuerpo, al presente como único lugar de poder. Gracias, porque aunque había perdido mucho, también había conservado lo esencial, el deseo de volver a empezar. Y porque la gratitud, incluso si duele, abre, afloja, prepara el alma para recibir lo nuevo. Durante semanas, Ana hizo este ritual en silencio. No lo compartió con nadie, no lo escribió en redes, no lo convirtió en una técnica. Lo vivió como un secreto sagrado. Y poco a poco, su energía cambió. No de forma ruidosa, no con fuegos artificiales, pero sí con profundidad. Comenzó a dormir mejor, a tomar decisiones con más claridad, a decir no sin culpa, a decir sí con el cuerpo, a mirar su reflejo con menos juicio y sobre todo a habitar su vida desde un lugar más tierno, más propio, más real. Joe Dispenza habla de cómo el sistema nervioso responde a los cambios internos antes que se vean en lo externo. Y en el caso de Ana, esa coherencia comenzó a reflejarse en su entorno. Relaciones que antes dolían comenzaron a transformarse. Otras simplemente se disolvieron. Aparecieron oportunidades nuevas sin que las buscara. Coincidencias que parecían guiadas por una inteligencia mayor. Pero más allá de lo que pasó afuera, lo más importante fue lo que floreció dentro. Una nueva relación consigo misma. Una voz interna más amable, un espacio seguro habitado por 5 palabras vivas. La historia de Ana no es una promesa, no es una fórmula, es una muestra de que cuando uno se detiene, escucha y elige con el corazón, las palabras pueden convertirse en aliadas,
en guías, en pequeñas semillas que, con tiempo y presencia, transforman el paisaje interno. No porque tengan poder por sí mismas, sino porque nos recuerdan quiénes somos cuando dejamos de repetir lo que nos contaron. Porque al final, como dice Dottie, no se trata de que el universo te escuche, se trata de que tú aprendas a escucharte con claridad. Y Ana, en su silencio, en su ritual íntimo, lo logró. Y si ella pudo, quizás tú también puedas encontrar esas 5 palabras que te devuelvan a casa, no como destino, sino como punto de partida. Integración práctica, creando tu propio conjunto de palabras activadoras. No hay palabra mágica que sirva para todos. No hay mantra universal que despierte el alma de la misma forma en cada ser. Porque cada historia es única, cada herida tiene su ritmo, cada anhelo tiene su forma de pronunciarse. Por eso, después de todo lo que hemos recorrido, desde la comprensión neurológica del lenguaje hasta la semilla silenciosa de cada palabra, este camino solo cobra verdadero sentido cuando se vuelve tuyo. Cuando dejas de repetir lo que otros han dicho y comienzas a escuchar lo que tu interior quiere nombrar. Porque en el fondo, la transformación no ocurre al memorizar nuevas palabras, sino al descubrir cuáles son las tuyas. Esas que nacen de lo vivido, de lo sentido, de lo que aún late dentro de ti. La creación de un conjunto de palabras activadoras es un acto sagrado de reconexión. No se trata de elegir lo que suena bonito ni lo que está de moda. Se trata de identificar lo que realmente resuena contigo en este momento de tu vida. Porque no siempre necesitamos lo mismo. Porque lo que hoy es medicina, mañana puede ser recuerdo. Y lo que ayer parecía ajeno, hoy puede volverse centro. Por eso, este proceso comienza con una escucha suave, honesta, sin apuro, como quien se acerca a la tierra con las manos vacías, dispuesto a sembrar sin saber aún qué florecerá. A lo largo de su trabajo, James Dottie ha compartido que las prácticas que generan mayor impacto emocional y cognitivo no son las más complejas, sino las más significativas. Aquellas que están cargadas de sentido personal. Aquellas que no vienen de afuera, sino de una decisión interna de cuidarse. Y crear tus propias 5 palabras es eso, un acto íntimo de cuidado, un ritual cotidiano que te permite habitar tu intención con más presencia. Para comenzar este camino, puedes observar tu día con más conciencia. ¿Qué palabras se repiten en tu mente cuando estás en calma? ¿Y cuáles surgen en momentos de tensión? ¿Qué emociones están pidiendo ser nombradas con más ternura? ¿Qué cualidades te gustaría cultivar no para demostrar nada, sino para habitarte con más verdad? A veces, la palabra que necesitas no es la más luminosa, es la más honesta. Tal vez sea permiso, porque siempre te postergaste. O límites, porque aprendiste a callar para no incomodar. O gozo, porque olvidaste que mereces disfrutar sin culpa. O simplemente sí, porque llevas años diciéndote no sin saberlo. Joe Dispenza habla de cómo las palabras activadoras pueden convertirse en anclas neurológicas, es decir, puntos de conexión entre la mente consciente y el cuerpo emocional. Cuando eliges una palabra y la repites en un estado de calma, por ejemplo al despertar o antes de dormir, estás reforzando un circuito de coherencia. Estás enseñando a tu cuerpo a sentir lo que tu mente ha decidido crear. Y al hacerlo cada día, estás reescribiendo tu narrativa interna, no desde la mente lógica, sino desde la frecuencia del sentir. Este conjunto de palabras entonces se vuelve más que un ritual. Se convierte en un mapa vibracional, un recordatorio de quién estás eligiendo ser. Y no importa si al principio no sientes nada especial, no importa si alguna palabra parece lejana. Lo importante es que cada una de ellas esté alineada con una intención profunda. Que no sean deseos del ego, sino llamados del alma. Que no sean promesas vacías, sino compromisos suaves con tu presente. Una vez que hayas identificado tus 5 palabras, puedes incorporarlas a tu vida de formas simples pero poderosas. Puedes repetirlas al despertar, antes de revisar tu teléfono o hablar con alguien.
Puedes decirlas mentalmente mientras respiras. Puedes escribirlas en un cuaderno, en un papel que lleves contigo o en tu espejo. Puedes susurrarlas mientras caminas, mientras cocinas, mientras observas el cielo. No se trata de crear una rutina rígida, se trata de crear un espacio vivo, donde esas palabras se vuelvan compañía, presencia, anclaje. Y sobre todo, permite que tus palabras cambien con el tiempo, que evolucionen contigo, que se transformen a medida que tú también lo haces. Porque lo que hoy necesitas tal vez ya no lo necesites mañana, y eso está bien, porque el alma no busca estabilidad, busca verdad. Y la verdad, cuando se escucha de verdad, nunca se estanca. Doti lo dice con claridad. No se trata de que el universo te escuche, se trata de que tú te escuches a ti mismo con claridad y propósito. Y tus palabras activadoras son eso, un eco de tu voz más profunda, un espejo donde puedes verte sin máscaras, un canal por donde lo invisible se vuelve presencia, donde el deseo se convierte en dirección, donde lo sutil se vuelve fuerza. Así, palabra a palabra, creas tu espacio seguro, tu frecuencia interna, tu jardín vivo. No para escapar del mundo, sino para habitarlo desde otro lugar. Desde un lugar donde el silencio tiene sentido, donde la intención tiene peso, donde cada palabra elegida se convierte en un acto de amor. Porque al final, las palabras no crean magia, pero despiertan memorias. Memorias de lo que siempre estuvo ahí, esperando ser nombrado. El verbo que crea, palabras como puentes entre el deseo y la realidad. Hay algo profundamente sagrado en el momento en que una palabra, repetida con intención y verdad, comienza a tomar forma en la realidad. No de forma espectacular, no como un truco de magia, sino como una brisa suave que cambia el rumbo de las cosas sin hacer ruido. Y cuando eso ocurre, uno comprende que nunca fue cuestión de fórmulas, ni de repetir sin sentir, ni de forzar los tiempos del alma. Fue cuestión de estar presente, de ser coherente, de elegir una y otra vez palabras que nacen del corazón y caminan con los pies en la tierra. Las palabras, cuando están vivas, son puentes, no entre lo que se tiene y lo que falta, sino entre lo que uno anhela y lo que uno decide habitar. Son puentes entre la emoción y la acción, entre el silencio interno y la expresión externa, entre lo que el alma susurra y lo que el cuerpo concreta. Y por eso, cada palabra dicha con conciencia se convierte en una forma de manifestación. No porque el universo esté esperando tus decretos, sino porque tú estás escuchándote por fin con claridad. El Dr. James Doty ha dicho que el lenguaje tiene el poder de transformar el cerebro, pero solo cuando hay coherencia emocional detrás. Y esa coherencia no se impone, se cultiva. No se alcanza con perfección, sino con honestidad. Y esa es la esencia de todo este camino. Aprender a decir solo lo que el alma puede sostener. Aprender a elegir no lo que suena bien, sino lo que resuena dentro. Porque cuando tu palabra está en sintonía con tu emoción y tu acción, el campo cuántico responde, no como respuesta mágica, sino como reflejo vibracional. Joe Dispenza lo complementa desde otro ángulo. No es la manifestación lo que trae paz, es la paz interior la que crea la manifestación. Y esa paz no se encuentra en frases memorizadas, sino en la sensación de estar en casa dentro de uno mismo, de vivir desde un lenguaje propio, sentido, encarnado, de usar las palabras no para escapar, sino para sembrar, no para convencer, sino para agradecer. Este viaje no termina con una técnica, ni con 5 palabras exactas. Termina, y al mismo tiempo comienza, con una decisión, la de vivir en diálogo íntimo con tu alma, la de convertir cada palabra en una elección, la de entender que no necesitas decir mucho para crear, que a veces una sola palabra, dicha con el cuerpo entero, basta, porque no es la cantidad, es la calidad, no es la forma, es la vibración. ¿Has visto cómo la palabra vacía puede desconectarte?
¿Has sentido cómo una palabra elegida con intención puede reconfigurar tu mente? ¿Has comprendido que el silencio no es un enemigo, sino un aliado? Que la repetición consciente puede ser un acto de reprogramación amorosa. Que cultivar tu jardín interior con palabras vivas transforma tu campo emocional. Que la coherencia entre lo que sientes, dices y haces es el verdadero portal de creación. Que incluso una historia como la de Ana, aparentemente común, encierra una verdad universal. Cuando el verbo se alinea con el alma, la vida florece. Ahora sabes que tú también puedes crear tu conjunto de palabras activadoras, no porque alguien más te diga cuáles, sino porque te has escuchado, porque has observado tu cuerpo, tus ciclos, tus heridas, tus anhelos, porque sabes que tu alma no grita, susurra. Y en ese susurro, cada palabra es una promesa suave de lo que estás eligiendo ser. Entonces, ¿qué viene después? No una respuesta definitiva, no una meta final. Lo que viene es una práctica, una presencia, un ritual cotidiano que no exige perfección, solo verdad. Un espacio donde cada mañana puede comenzar con una intención, donde cada noche puede cerrarse con gratitud, donde cada día se convierte en una oportunidad de crear desde el centro. Y quizás, si hay algo que vale la pena recordar al cerrar este encuentro, es esto. Tú no estás roto. Solo estabas hablando desde un idioma que ya no es el tuyo. Y ahora estás recordando, estás regresando, estás pronunciando palabras que tienen alma, historia, cuerpo. Palabras que no piden aplausos, que no necesitan ser compartidas, porque su propósito no es impresionar, es transformar. Doti lo resume con ternura y precisión. No se trata de que el universo te escuche, se trata de que tú te escuches a ti mismo con claridad y propósito. Porque cuando eso sucede, la vida cambia. No como un milagro externo, sino como una manifestación suave de tu verdad interior. Y quizás, al final de todo, solo quede esto, una palabra, dicha en silencio, que te recuerde quién eres y que te acompañe día tras día como el verbo que crea, no por fuerza, no por urgencia, sino por coherencia. Y en esa coherencia, la realidad se alinea.